¿Crees que la industria automotriz no es para las mujeres? ¿Crees que los fierros no combinan con tacos, humor o empoderamiento? Y esto es Lady Fierros, donde los autos, el marketing, las historias y la tecnología se cruzan en las mismas rutas. Soy Alejandra Hartman y esto es Lady Fierros desde Casa Marketing Registrado. Subite que ya arrancamos. Bienvenidos al anteúltimo programa del año del Lady Fierros, del stream del Lady Fierros. Muchos ya se deben estar preparando para ir a celebrar la Navidad, la Nochebuena con su familia. Nosotros acá listos para brindar con la taza de Lady Fierros y bueno, alguna decoración relacionada con esta fecha. La verdad que muy feliz y muy agradecida de el espacio que me está dando Casa Marketing Registrado para poder hacer este stream. Saben que nos pueden ver desde el YouTube de Casa Marketing Registrado o en directo desde Fox Sports 3. Espero que todos sintonicen, estén sintonizando o mirando el YouTube en este momento mientras están cambiando, están terminando de cocinar lo último para llevar a la mesa navideña, porque la verdad que lo que hoy me propuse es hacer también un programa muy especial y emotivo. Antes de contarles de qué se trata el programa de hoy y quién es el invitado sorpresa, agradecida siempre a todo el equipo, a Julián, a Joaquín, a Ramiro, que son los responsables de que esto esté saliendo en vivo todos los miércoles a las 19 horas. Así que gracias por estar trabajando también en un día como hoy y están todos así listos para salir corriendo y celebrar con su familia. Así que gracias por el esfuerzo, chicos. Y bueno, nosotros arrancamos con el stream de Lady Fierros así, poniendo quinta, con mega invitados. Arrancamos, el primer programa fue con Connie Ansaldi, que nos contaba cómo era su experiencia con el auto, sus miedos, sus frustraciones, pero la verdad que nunca nos pusimos a hablar de Alejandra Hartman. Yo, la fundadora de Lady Fierros Clínica de Autos, ¿de dónde salió y de dónde salió esta pasión por los autos? Así que como me quedaba pendiente esta historia y como estamos en vísperas de la Nochebuena, me parecía que el invitado de hoy tenía que ser quien le dio sentido a este Lady Fierros y que trasciende todo lo que yo voy haciendo relacionado con los autos, con el estudio de mecánica, con la pasión por los autos. Así que no voy a continuar con esta incógnita y le voy a dar la bienvenida al stream del Lady Fierros a mi papá, Marcelo Hartman. Bienvenido, Marce. Muchas gracias por la invitación. Pero por favor, esta es tu casa, Marce. Imagínate. Bueno, es importante. Imagínate que vos me abrís tu casa, tu taller, para hacer todo esto que estuvimos viendo, la presentación. Así que. Y lo que menos uno se imaginaba de todo esto, de llegar a esto. ¿Vos te imaginabas que íbamos a estar hablando los dos en un stream de autos? Ni la menor idea de haber llegado, de decir estoy acá, de todo el camino que hemos hecho desde joven, desde chico que uno arrancó con los fierros siempre, y de tener este espacio, y aparte de tener dos hijos, un varón y una mujer, y que el varón se dedicó a otra cosa y la mujer a la mecánica. Acá tenemos, porque Marce trajo fotos, vamos a pasar por toda su vida relacionada con los autos, pero acá está la foto de la familia completa, porque bueno, detrás de un
hombre, un gran hombre, siempre hay una gran mujer, así que acá está Isa, mamá, mi hermano Ariel, y yo creo que este fue el día que se recibió Ariel de ingeniero. Pero bueno, Marce, vamos a romper el hielo y lo primero que te voy a preguntar es, Marce, ¿cuántos años tenés? ¿Qué tema? Cumplidos 85 el 7 de noviembre. Ah, y aparte, en noviembre toda gente buena, ¿no? Porque sí. tenemos a a tu nieta, mi sobrina Francesca, Vicente, grandes personas cumpliendo en noviembre. Pero, Marce, ya la gente va entendiendo por qué Lady Fierros y dónde viene la pasión. Pero ahora vamos a arrancar por cómo comienza tu pasión. ¿De dónde viene esa pasión por la mecánica y por los fierros? Lo que pasa, siempre de chico me gustó. Mi padre éramos del interior, él se dedicaba a las máquinas agrícolas, reparaba, y después tuve la oportunidad de conseguir un señor, la verdad, muy bueno, que me llevó a su taller mecánico, y ahí empecé a conocer los fierros y lo que es un motor, lo que es un auto. Acércate al micrófono, Marcelo. Y bueno, y así arrancó la historia, hasta que un día fue la decisión de toda la familia de venir a Buenos Aires. Bueno, antes de arrancar con todo lo que continúa, siempre nos acompañan Mercedes-Benz, camiones y buses, que hace un par de programas de streams atrás vino el equipo, nos vinieron a visitar, y tenemos una sección que es de la ruta de preguntas. Así que vamos a ir como manejando un camión Actros por la Argentina y cada tanto vamos a ir haciendo preguntas relacionado con tu trayecto y tu relación con los fierros y con la mecánica. De Entre Ríos viniste a Buenos Aires, pero tu pasión por la mecánica también viene porque tu papá era un fierrero. Claro, ya venía de la familia. ¿Y él qué arreglaba? Y él todas las máquinas agrícolas. En ese momento, claro, no era la tecnología que hay hoy. Ahí las máquinas eran de lo más rudimentario que había en ese momento. Y bueno, y después empezó a progresar el tiempo, pero nosotros después ya, como nos vinimos, que incluso él había inventado en los arados para hacer cosecha de maíz directa, mientras se araba y se hacía la siembra, y él hizo ese invento, papá, y la verdad que fue un golazo para él. Es una lástima que no lo haya patentado en su momento, pero bueno. Y esas cosas pasan, por ahí en ese momento no se ocurría. Pero bueno, el legado lo dejó en vos y en el resto de sus otros hijos, ¿no? Bueno, vos llegaste a Buenos Aires, pero más o menos con una mano atrás, una mano adelante para seguir con el negocio de la mecánica. Eras muy joven. ¿Qué edad tenías aproximadamente? ¿Te acordás? Y 18 años. Bueno, y era, vamos a ver qué onda, Buenos Aires, pero la papa está acá. Era, ¿no? Y sí, lo que pasa es que uno ahí es donde arrancó todo, digamos. Primero empezaba a hacer otros trabajos hasta que logré, con un hermano, entramos en una concesionaria ICA en ese momento a trabajar. Y bueno, y ahí arrancó la pasión más fuerte en la mecánica. Digamos, yo hacía un tipo de operación y después me pasaron a la parte de motores y todo eso. Y bueno, ahí me iba haciendo. Y después caí con el servicio militar y ahí ya me cambié a otra concesionaria ICA que estaba en la Avenida Libertador en Vicente López, hasta que después con mi hermano mayor y otro hermano más hacer un taller por nuestra cuenta. Y bueno, empezamos ahí muy de abajo, aparte con clientes de las concesionarias que íbamos rescatando. Y bueno, y así empezamos en un taller, realmente en ese momento era un piso de tierra, con lo que había para poder arrancar, porque te imaginas que uno arranca de la nada, porque no... Y bueno, después compramos un terreno al lado donde estábamos trabajando, bueno, empezamos a hacer el taller.
Y después mi hermano mayor no quiso seguir más y bueno, yo me quedé con la parte de él y con mi otro hermano que hacía chapa y pintura, que yo odiaba la chapa y pintura, no la podía soportar. Y bueno, y él después también no quería trabajar más y bueno, se jubiló y bueno, le compré la parte, entonces me quedé con el taller. ¿Qué es el taller que está hoy? El taller es el taller Motorica, está en la calle Carlos Antonio López 3381, el que ven ahora en el... Ahí, ¿es Villa Devoto o es Villa Pueyrredón? Porque es el límite. Es justo el límite. Nosotros estamos en Devoto. En Devoto. Acá tenemos, cuando estuvimos filmando en el taller, la introducción, la intro del programa. Y el taller que vos comentabas, que era con el techo con el piso de barro, estaba a no estaba donde está ahora No, que... dos casas de por medio. ¿Qué es lo que te enseñaron en este recorrido antes de ser quien sos hoy? Estos primeros jefes en la concesionaria ICA, que para los que no saben, ICA en ese momento era Jeep, Estanciera, Carabela, ni yo conozco algunas marcas. Después el Renaudofin. Bueno, ¿qué te dejaron estos los primeros pasos, estos primeros trabajos antes de tener tu propio taller? Y uno aprende mucho porque está en contacto con gente que está mucho más avanzado que uno y siempre con la buena suerte de tener gente que uno se hacía muy amigo, porque yo la verdad que me entrego todo con la gente y así logré, incluso hasta el día de hoy, una cantidad de amigos que eso no tiene precio en la vida. Sí, después vamos a hablar. Este es un taller que tiene 4 generaciones de clientes y hay más amigos que clientes en sí. Justamente. Marce, esta es tu parte de la historia de cómo arranca el taller, el que hoy, además, la casa donde nos criamos, donde nacimos, está arriba del taller mecánico. Cualquiera que venga al taller lo puede ver. Pero en tu juventud, vos estuviste en rallies en Paraguay, en Córdoba, en Bariloche. Eras como el piloto, el mecánico del auto. Claro, del auto, porque me propuso el dueño del auto, dice, mira, vamos a hacer esto y esto. Le digo, mira, mis condiciones eran recién los primeros pasos para entrarme un poco en la... Y acá les voy mostrando mientras, porque Marce trajo las fotos de... ¿Qué es un Fiat, Marce? Una Coupe Fiat 1500. Ok, y vos eras el copiloto... Y mecánico del auto. Impresionante. ¿Y no te gustaba como correr también? Bueno, yo siempre fui apasionado de la velocidad. Bueno, Fue muy criticado al respecto, pero bueno. Mira, mis recuerdos, este es otro... Esto tiene que ser Bariloche, por lo que veo acá. Sí. Mira, con esto corría Marce de copiloto y era el mecánico. Y hago un paréntesis con lo que él menciona de la velocidad. Yo me acuerdo de chica ir en el auto, viajábamos mucho, me acuerdo, en auto, y mi mamá al lado, Marce, aflojá. Marce, me bajo. Y, soy consciente de eso, de esto que mencionás, de que te gustaba mucho la velocidad. ¿Qué era lo más difícil para vos, Marce, durante un rally? Y lo más difícil es si teníamos algún problema con el auto y lógicamente nos tocaba en plena ruta. Está bien, teníamos nuestra valija de herramientas con los elementos más en un trabajo muy grande que nos tocó en una oportunidad que teníamos tiempo para hacerlo, que habíamos quemado la junta de tapa cilindro y había que sacarla de el cilindro, cambiar la junta, armarlo, ponerlo en marcha de la mejor manera y terminar la etapa y después ahí corregir todo para que quede otra vez normal. Y después en el de Paraguay se nos rompió
un cilindro y por suerte la gente de Paraguay nos ofreció el taller para poder repararlo y ahí estuvimos desde la tarde toda la noche trabajando para el mediodía el auto largar en el circuito, una carrera de circuito, que por suerte tuvimos terrible porque matamos en ese circuito. Y bueno, después tuvimos mucho percance cuando hicimos el lago Ipacaraí, eran muchos caminos de lajas, rompimos varias cubiertas y no teníamos más para seguir y bueno, tuvimos que abandonar. Exacto. Y a ver si alguna anécdota de tu época de los rallies que te acuerdes, que te haya marcado. Y épocas que pueden haber marcado, digamos que fueron esas las más, y después de haber llegado a un final de carrera, la de Córdoba, que nos desarmaron el auto, como estábamos dentro de los primeros puestos, nos desarmaron el motor porque había que verificar si todo estaba con las medidas reales. Y yo me quedé un poco congelado, pero dije no, yo lo único que había tocado un poco era el difusor del carburador, pero por suerte cuando llegaron ahí estaba dentro de los parámetros y bueno, ahí entonces respiramos. Pero fue muy bueno y la verdad una experiencia pero muy buena, muy buena. Qué bueno, Marce. Y si tenemos que decir qué te dejó el rally para la vida real, estas experiencias de correr. Sí, dejó muchas experiencias en la parte mecánica, te digo, importantísimo, porque aparte conoces un montón de gente, un montón de mecánicos, que sí, se aparte, hacen intercambios. No había equipo, él era el mecánico del auto, punto. Tenía que solucionar absolutamente todo. Y me imagino lo complicado de arreglar un auto en la lluvia. Cuando te tocaba lluvia, ese era otro problema, porque en el barro hay que andar. Claro. Así que con todo lo que vos estás contando, es como que si pienso en un paralelismo entre el rally y la vida, es, bueno, hay que seguir para adelante. Sí, resolvamos, la atamos con alambre, pero hay que resolver. Siempre, como yo digo a todos, y en la actualidad es una frase que la uso, pum para arriba, siempre. Nunca mirar para atrás. Atrás quedan recuerdos, pero el futuro hay que mirarlo siempre adelante. Me encanta, Marce, y por eso todos seguimos tus consejos en la vida. Y bueno, el taller siguió como creciendo y llegaste a ser taller oficial de la marca Mazda, marca japonesa, que ahora en este momento no está oficialmente en el país, quizás ahora se empiece a importar nuevamente, pero ¿cómo fue esa historia? Bueno, la historia empezó de un cliente, aparte conocido de mucho tiempo, se puso en sociedad con otro y empezaron a hablar de poner una concesionaria Mazda. Y bueno, entonces me vinieron a ver si yo les podía hacer el servicio de mecánica para hacerle los de service y bueno, seguir manteniendo los autos. Le digo, yo no tengo problema. Dice, lo único que vos tenés que hacer es un curso con los japoneses. Le digo, sí, yo no tengo problema. Dice, es un curso que te dura una semana. Y bueno, hicimos el curso. Estaban los ingenieros japoneses, pero teníamos un traductor puertorriqueño que era un balazo de tipo, un balazo de tipo. Y bueno, hicimos el curso y después terminamos ese curso y quedó otro abierto para el motor rotativo. Motor rotativo, el que lo quería hacer. Yo dije, mira, bueno, ahí nos están mostrando esos dos motores rotativos, los tiene Marce en su taller exhibidos, porque es experto, que quiero que lo sepan, es experto en los motores rotativos. Nada, quería aclarar para que entiendan sí. Que esos son los motores rotativos que se denominan Wankel. El Wankel.
porque los creó un alemán, a pesar de que ahora los tiene un auto japonés. Exacto. Pero bueno, seguí y además contá toda la historia, Y bueno, que es buenísima. yo dije, bueno, ya que estoy en esta, me meto porque iba a conocer algo que siempre se hablaba del motor rotativo, pero nunca lo conocía. Y bueno, adelante dije, y bueno, me hice el curso de los motores rotativos, que fue una experiencia muy buena. Y bueno, ahí empecé con los motores rotativos, me hice todos los dispositivos para el día de desarmar un motor de esos. Y bueno, incluso había uno que tenía una coupé y dijo, yo la quiero potenciar. Digo, lo que pasa es que acá no hay elementos para potenciarlo. Me dice, yo te traigo todo de Estados Unidos. Y bueno, le desarmé el motor, se lo potencié, andaba esa coupé, era una maravilla. Cuando Marce habla de coupé, habla de la Mazda RX-7, que no conseguimos las fotos, porque yo tengo el recuerdo de mirar por la ventana del comedor nuestro, que se ve el taller, y estaba llena la vereda Sí. y la calle y el taller de esas máquinas. Entonces, ¿cómo a mí no me iban a gustar los autos si yo veía todas estas bellezas? Bueno, es el auto icónico de Mazda, ¿no? Claro. Y Marce, ¿cómo fue la historia de este motor? Porque vos algo creo que me habías contado, de que si bien lo creó, se llama Wankel porque lo creó un alemán, los japoneses lo terminaron de Claro, perfeccionar. lo que pasa es que el alemán después vendió la licencia porque no logró, en la punta de los rotores hay un sello y ellos no lograron, el alemán no logró perfeccionarlo porque no le duraba, se comía muy rápido. Y bueno, que nos contaban los japoneses, bueno, ellos le compraron la licencia, estuvieron 10 años los japoneses para perfeccionarlo, que incluso el alemán que les vendió la licencia, en un viaje de placer se suicidó. Mira, porque no pudo resolver. Y sí, porque se quedó con una que intriga o hay que ver qué es lo que tenían en su... Mira qué historia, esa no me la habías contado. Ok, llegó el momento que te nombran taller oficial. Exacto, que incluso vinieron los japoneses al taller para ver todas las instalaciones, que tuve que pintar los colores de ellos y bueno, que incluso mamá les preparó en casa un ágape a todos los japoneses, a todos, que quedaron maravillados y bueno, y esa fue la historia y trabajé casi 5 años con ellos. Clientes muy buenos, que incluso tenía unos clientes alemanes que el matrimonio se compraron 2 Mazda. Yo les tenía que ir a buscar el auto de la casa en Olivos, traerlo al taller, hacerle el service, llevárselo, llenarle el tanque, dejarle listo para usarlo en la casa. Cosas que yo no las podía creer, que te daban esa confianza. Bueno, pero Marce, seamos realistas, eso lo haces hasta el día de hoy. Sí, sí. Y por eso también terminás siendo muy amigo de tus clientes, que después vamos a hablar de algunos especiales que tenés por ahí. Y sabés que yo me acuerdo, Sirlafin se llamaba el lugar que vendía... Sirlafin era la importadora. La importadora, porque yo me acuerdo que a veces acompañar a mamá a buscar repuestos, claro, para el taller. Y sí, porque en ese momento tu madre era la que me hacía el acopio de repuestos, que iba al distribuidor y nos daba los... Porque antes, ahora es como que al existir estas aplicaciones que todo el mundo busca, antes el mecánico era el que tenía todo el stock de los repuestos. Esto ya no se utiliza más porque cambió mucho. Mucha gente lleva el repuesto, su repuesto de lo que haya que reparar al taller porque lo compra por una aplicación. Pero la verdad que tengo muy presente toda y esperá, Marce, ¿y vos tuviste una Mazda, una camioneta? Sí, tuve una Mazda. Me acuerdo perfectamente que tuviste una camioneta Mazda. Ahora viene una etapa que también tengo bastante recuerdo, a pesar de que era chica, y vos has sido
el mecánico de autos presidenciales. Sí, yo le atendía la limusín de ceremonial que la usaban para las visitas. Esto estamos hablando del gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Menem. Exacto. Era una limusina Lincoln, que ahora en un ratito seguramente la vamos a ver, me acuerdo perfectamente de esta limusina, acá la estamos viendo, que estaba en el taller. Claro, porque vos fíjate que no tenía patente. Contá esa historia. De bronce con el número. El 1 era de presidencia y el 2 era de ceremonial. Tomá mate, eso estoy seguro que muchos no lo sabían. Que hoy los que se dedican a robar bronce, esas chapas valían fortuna. y ahora no, ahora tienen chapa como cualquier auto, ¿no? Aparte no tienen más auto de ellos, son todos alquilados. Por las empresas mismas, las terminales de autos. Como leasing, sí, usan ahora. Bueno, pero esto, sí, creo que hay un par de imágenes más y tenemos alguna de Alfonsín. ¿Cómo fue el primer día? Me imagino llegar al taller, y estamos hablando gobierno de Alfonsín, año 83, cuando él asume, más o menos por ahí, llega al barrio esta limusina. Sensación, todo el mundo queriéndose sacar fotos. El comentario del barrio. Ahí está. Claro. Pero bueno, aparte en Cancillería que éramos muy amigos, que era el canciller Dante Caputo, excelente persona. Bueno, fueron tan amigos, Marce, que acá tenemos una foto con Dante Caputo y su esposa, que estuvieron en casa cenando. También ha sido mecánico de él, ¿no? Pero, ¿qué era lo que más se rompía de la Lincoln presidencial? Y ellos tenían siempre, que en ese momento no era la tecnología de hoy, tenían problemas con la caja automática, porque en la explanada de presidencia, en ese momento ellos usaban los caballos, los granaderos que iban acompañando al auto con la visita del país en ese momento. Y bueno, la caja sufría mucho porque iban muy despacito, muy despacito. Hicimos un montón de trabajos para darle un poco más de refrigeración a la caja y todo, pero igual cada tanto un percance tenía. Pero bueno, eso te hizo experto en arreglos de caja automática. No, porque yo las cajas automáticas no necesitaba un espacio muy especial, pero tenía un conocido que te ayudaba en exacto, esa parte. Y decime, este fue una limusina que usó Alfonsín y también lo usó al principio Menem. Claro. ¿Cuál de los dos presidentes, no nos escucha nadie, cuál de los dos presidentes era como más fierrero y que estaba encima de cómo andaba la limusina? No, pero esa no la manejaba él, pero Menem era el más fierrero de todos. El más fierrero de todos, y eso lo sabemos con todos los autos que ha tenido. Y bueno, el hijo le salió igual, el hijo que corría. Bueno, y creo que Zulemita también tiene concesionaria de autos, exacto. Es como que... pero bueno, ¿qué historia, Marce? ¿Y llegaste a conocer a alguno de los dos? En la casa de Caputo lo conocí a Alfonsín. Mirá qué lindo. Esto no tiene nada que ver con banderas, sino que siempre el conocer a un presidente no deja de ser algo muy importante, ¿no? No, porque vos decís, uno personalmente no se da, digamos, la altura y decir, encontrate con un presidente del país es... Y decirle, yo soy el mecánico de tu limusina, ¿no? Bueno, ya hablamos de Dante Caputo, era el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Alfonsín, que también llevaba sus autos al taller y con él has tenido una gran amistad. Pero tu relación con los autos del mundo de distintos gobiernos continuó porque no solamente arreglaste la limusina presidencial, la Lincoln, sino que vos tenés algo que ver con quienes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de ir a la Universidad de Itela, van a encontrar un Siam restaurado, que acá lo estamos viendo también,
y vos tenés que ver en la historia de este auto. Y sí, esa historia arrancó en ese momento el vicecanciller, que también es un gran amigo, Me Andrés consta. Cisneros, y él dijo, hay que conseguir un Siam para regalarle al canciller, que los hijos querían que le regalen un Porque, perdón, Marce, recordemos que la familia Ditela era Siam. Sí, sí, la que tenían la fábrica de heladera Siam. heladera Siam y de los autos Ditela. Y claro, y en ese momento cuando le querían hacer el regalo, ya no se hacían No, más los no, autos ya no y había dijeron, más. alguien consiga un auto, por favor, porque se lo queremos regalar a papá. Y bueno, se lo conseguí y bueno, lo compraron y lo llevé al taller, lo restauré todo y el día que había que llevárselo a la casa, entonces me dijeron, te van a ir a buscar el chofer, vos ese auto lo llevas a tal dirección que es la casa del canciller y bueno, ni bien estacionó el auto, dos vigilantes, uno de cada lado, porque, ¿qué hacete con este auto acá? Y bueno, y justo salía la señora de Ditela y dijo, no, 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 ese auto es para nosotros. Y bueno, me abrieron la cochera, lo entré, me habían dado un sobre para dejarlo, así él cuando volvía de Cancillería a la noche tenía el Siam en la cochera. Mira, y hoy la pueden ver quienes tengan la oportunidad de ir a la Universidad Ditela, que está frente a la cancha de River, se la van a encontrar y cuando la vean se van a acordar de Marcelo que la consiguió para que se la regalen en ese momento el canciller Guido Ditela. ¿Vamos a un corte, Marce? ¿Estás cómodo? Perfecto. Perfecto. Bueno, Perfecto. nos vamos a un corte. No vayan a cenar todavía. Guarden las bengalas porque nos quedan unos 20 minutos de programa. Bueno, estamos acá en la segunda y última parte del stream de Lady Fierros, víspera de la Navidad. Para quienes nos sintonizan recién ahora, como estamos celebrando, es el anteúltimo programa del año, quise tener como invitado a Marcelo Hartmann, que es mi papá, dueño del taller mecánico Motorica, para que también se entienda por qué y de dónde viene mi pasión con los autos, que yo siempre como que lo aclaro, que digo, no es que un día vine y dije, va a estar bueno que una mujer empiece a hablar de autos. No, no, no. Yo
nací arriba del taller mecánico que está en Villa Devoto, en la calle Carlos Antonio López, así que para mí era siempre un ambiente totalmente habitual, natural, ir al taller, convivir con las herramientas, en su momento que estaba tu hermano, mi tío, haciendo la chapa y pintura, así que nunca me pareció como algo que estaba negado, pero como que no se acostumbraba en ese momento pensar que una mujer pueda meterse en el negocio, ¿no? No es que le cerraban la puerta, porque esto es importante aclarar, que es, ay, no me dejaron. No se te ocurría, porque no se pensaba que las mujeres podían estar en este ese negocio. Momento, pero No. nada. Yo siempre relaciono, Marce, a los autos con el cuerpo humano. Y digo, bueno, ustedes el auto con el tiempo lo empiezan a sentir, el motor es el corazón, y el mecánico es el médico. Y sí, ¿no? es como un médico. Es como un médico. ¿Es complicado el tener el taller mecánico abajo de la casa donde vivís? No. Me refiero a que te molestan, que siempre hay alguien que le pasa algo. No, porque yo los acostumbré de entrada. A lo cortito los que el tenía. horario era este y punto. Si me querían llamar por teléfono, ni un problema, se los atendía. Pero que salir a recurrir a la puerta por un problema o algo, no. No, pero me consta que su teléfono está siempre on fire porque lo llama todo el mundo. Y Marce hace esto que él contaba anteriormente de sus grandes clientes, que también son amigos, que viven más lejos. Él va a la casa, busca el auto, lo trae, lo arregla, se lo vuelve a llevar. Igual tenés que ser un muy buen cliente para quemarse de esas cosas porque no lo hace con cualquiera. Yo tengo... Hay una anécdota que tengo no la recuerdo tanto, pero la he visto en fotos, otra la recuerdo como una vivencia porque estábamos y fueron dos situaciones críticas que vivimos en viajes, porque como yo decía antes, nosotros viajábamos mucho y una vez yo tenía casi 2 años y nos quedamos en un río con un 125 en Catamarca. Exacto. ¿Qué pasó, Marce, ahí? Y bueno, lo que pasa es que yo veía que cruzaban. Yo la verdad que no tuve la precaución, entré muy despacio por el agua porque había que entrar más rápido, pero yo no sabía cómo estaba el piso debajo. Y bueno, entré despacio y me quedé. Y justo venía un camión con un montón de gente que venían de un obrador, que yo, bueno, en 2 minutos bajaron todo, empujaron y sacaron el auto del agua. Y bueno, al abrir la puerta, el agua chorreaba por todos lados. Y a la chiquita, acostada atrás en Me la escondí en la luneta yo, para que no me agarre el agua. Después vamos a hablar de la seguridad en ese momento en los autos. Y sí, me acuerdo, lo tengo más presente porque yo tenía unos 15 años, Ariel, mi hermano, tenía 11. Habíamos ido a La Rioja porque un tío estaba construyendo una fábrica en La Rioja, entonces estábamos en 2 autos separados, ruta media de arena. Era. Peugeot 504, color cremita, lo tenías impecable y volcamos. Quedamos... Sí, con las ruedas para arriba. Las ruedas para arriba. ¿Cómo lo viviste eso, Marce? Y al principio me asusté un poco, pero... Fue tu primer y único gran accidente, ¿no? Sí. Con final feliz, aclaramos ya desde el principio, a nadie le pasó nada, por suerte. Aparte, por ustedes atrás, chicos, no sabía cómo se habían golpeado. Aparte era un vuelco que no es que rodó el auto, sino que pegó una vuelta así, quedó con las ruedas para arriba. Fue lento igual, no fue como algo brusco. Exacto. Y bueno, vi alrededor... que estábamos todos bien. Todos bien, mi señora estaba bien, ellos bien, y bueno, salieron todos, y bueno, entre varios lo empujamos y lo pusimos sobre las ruedas. Y lo gracioso ahora se cuenta con gracia porque terminó bien.
mi tío, mi tía, mi prima, que venían en un auto atrás, no sé quién que le dijo, pero se ven las ruedas arriba, y es como, ¿no? ¿Cómo van a estar las ruedas arriba? Y bueno, entonces lo arrancaba y bueno, estábamos cerca de San Luis y bueno, lo remolcamos con una cuarta y se me vino a ocurrir, dije voy a probar y lo puse en cambio, en contacto y arrancó. Le dije, bueno, a mi cuñado le digo, bueno, pará, vamos a sacar la cuarta y ahí lo fuimos hasta San Luis, sin el parabrisas. No, eso me acuerdo patente. Fueron ruta, nosotros los chicos nos fuimos al auto de mi tío. Exacto. Y ellos solos, o sea, los que se agarraban los bichitos de la ruta eran ellos, porque no tenía parabrisas el auto. Y acá, Marce, traigo un tema que a veces yo lo comparto, lo comento en las redes, de que en esa época no había conciencia de la importancia del uso del cinturón de seguridad. Muchos se van a acordar, más los que están en mi generación, de que cuando eran chicos se dormía en la luneta y se iba en la ruta en la luneta del auto. Qué suerte y en buena hora cómo cambió todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero ojo, que había autos ya venían con cinturón, pero nadie le daba la importancia, nadie. No había campañas, no se hablaba. Nada. Y hoy los accidentes que más tienen consecuencias, digamos, es los que no tienen el cinturón puesto. Totalmente, es lo que dicen, el cinturón salva vidas. Sí, claro que sí. Muchas anécdotas. Y esto que dijimos antes, volviendo al taller, ¿qué se siente esto de tener hijos o nietos de clientes de tus, o sea, primeros clientes del taller? Sí, los primeros ya, la mayoría ya no manejan, ya no están más. Y después la generación siguiente tengo muchos y después ya entrando en la cuarta generación todavía hay chicos que vienen porque venía el padre, venía el abuelo y así toda la cadena. Y otros que por ahí con otras amistades, no, pero yo tengo un amigo que es mecánico, entonces se desparraban, pero tengo muchos clientes todavía ya con cuarta generación. Pero eso es un orgullo, Marce. Un día va a haber que hacer una fiesta con todos los clientes, Sí. ¿no? Aparte, imagínate, son años que uno lleva en esto y es una vida. Y aparte yo siempre, como digo, agradecido de la vida, de haber arrancado de la nada y haber llegado a esto. Y esto nos consta desde que comienza Lady Fierros, que más o menos Lady Fierros tiene 10 años. Papá me ha contado que viene algún cliente y dice, yo vengo porque mi mujer me dijo que tenía que traer el auto a este taller, ¿o no, Marcel? Sí. Y después mujeres que ven el programa y bueno, vienen o te llaman por teléfono, preguntan por esto, por aquello. Pero bueno, justamente por eso nace Lady Fierros, porque cuando yo me pongo a investigar de la relación de la mujer y el auto, no llegamos al 30% de licencias de conducir en manos de mujeres, y de las que tienen auto no se animan a llevarlo al mecánico porque le tienen miedo a cómo el mecánico puede interpretar lo que ellos... Y la verdad, igual yo tengo que decir que siempre tuvo el taller mujeres de clientes, porque siempre fueron muy comprensivas con las mujeres. Aparte en la vida tuve la suerte una vez de una rifa sacar un auto. Eso te iba a preguntar, Marce, de que nuestra vida está trazada y está transversalizada por los fierros. Esto fue en una rifa, mi hermano iba a un colegio alemán. Que él jugaba al vóley, que entre paréntesis era muy buen jugador, y salían campeones ese día en un colegio alemán, y habían vendiendo rifas que venía Ale conmigo, chiquita. Bueno, yo era más grande. Y una señora con un talonario con 4 rifas.
Dice, ¿me compras una? Agarré y dije, le compro las 4. Las compré y las guardé. Y bueno, estábamos en casa un domingo. Pero déjame, me acuerdo patente de ese día, estábamos en la mesa de la cocina, estaba papá, estaba mi abuela, tu mamá, la nona Olga, y habrá estado Ariel y mamá también. Claro, sí, bueno. No, me parece que no estaban todos, y llama el teléfono. Y yo ni me acordaba más de la rifa, porque no me acordaba más. Y bueno, llama al teléfono, fulano de tal, sí, dice, todavía me cargaba, me dice, ¿estás sentado o está parado? Y digo, no, estoy sentado, y digo, pero, dice, no, dice, se acaba de ganar el auto que se rifó en el colegio tal. Yo dije, no puede ser esto. Y yo dije, a ver si encuentro la rifa, por suerte la encontré, y bueno, me saqué un Gazelle. Un Volkswagen. No, y me exactamente. acuerdo, pero esto lo tengo grabadísimo, de abrir la puerta y decir, ¡vieja, me gané un auto! Me acuerdo patente. Marce, vamos a hablar un poco de cosas más picantes, de que la gente también le gusta. Bueno, a ver, el mecánico, qué auto le gusta, qué auto no le gusta. ¿Tu auto favorito de calle? Y yo, para mí, es Toyota. Es Toyota, a pesar de que es el auto que menos visita al mecánico. Exacto. Porque es el que Exacto. menos problemas tiene. Y claro, pero igual te vienen para hacer los mantenimientos. Sí, por supuesto. Cosas que son de rutina, que hay que hacérselas, pero después de problemas no existen. De las marcas top, ¿no? De las marcas que uno siempre sueña, ¿cuáles o cuáles son tus favoritas? Y de los top, y yo para mí es una de poder andar incluso en una Ferrari o una Lamborghini. Bueno, Marce, mostrá bien tu remera, ¿no? Los que lo pueden ver ya se dan cuenta que es su favorita porque su remera lo dice todo, ¿no? Aparte muy fanático de la Fórmula 1. Claro. Que tengo yo con Ariel, mi hijo, hemos ido a la última carrera de Fórmula 1 acá en Buenos Aires, fuimos a Brasil, fuimos a España, en Barcelona, que él vivió varios años allá, Ariel, y todos los años me iba a ver la Fórmula 1 en Barcelona, en el circuito Montmeló. Las pasábamos espectacular. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito de la Fórmula 1, a ver, porque ya que te gusta tanto, nos gustaría, ahora que estamos muy involucrados en el tema, pero vamos a seguir con no, mejor vamos a hablar de la Fórmula, ya que estábamos hablando, hablemos de la Fórmula 1. Vos sabés, Marce, que uno de los primeros programas vino una piloto, Yanina Sanasi. Ella es piloto de Porsche y ha ganado también. Y bueno, como estamos hablando de la Fórmula 1 y de Colapinto, mi pregunta fue, ¿vos qué crees? ¿Qué pasa acá? ¿El auto? ¿El piloto? ¿Qué opinas vos, Marce? Mira, el auto puede tener sus cosas, pero lo más fuerte lo tiene que tener el piloto. Lo más fuerte que tiene que darle el impulso al auto es el piloto. Hoy, si vos tenés que decir, ¿quién es el mejor piloto de la Fórmula 1? Y es indiscutible, Verstappen es el número 1 y no lo baja nadie de ese. Porque vos alguna vez me contabas que te das cuenta porque ha hecho con auto en determinadas condiciones, ha hecho lo imposible, ¿verdad? Exactamente, con el auto no responder, él lo hacía andar. Lo mismo que en su momento fue con Ferrari, digamos que también pasó una época bastante difícil con Schumacher, pero él luchó hasta que tuvo el auto que él quería y salía campeón todos los años. Pero es el piloto, el 100% es el piloto. ¿Y cómo ves la Fórmula 1 en este momento? Y comparado con, o sea, vos que sos un fanático, quiero decir que no solamente el automovilismo y los fierros se vivían por el taller, sino que en casa siempre había revista Corsa, revista Parabrisas, y se veían todas las carreras habidas y por haber. Sí, sí. Marce, la Fórmula 1 es en Japón y se ve a las
3 de la mañana está ahí mirando y además está mirando todas las clasificaciones, o sea, no se pierde absolutamente nada y después es una llamada con mi hermano para ver qué opinan de qué es lo que sucedía. Pero ¿cómo la ves la Fórmula 1 hoy? Y hoy ya es más competitiva porque antes había por ahí 1 o 2 autos que siempre eran los líderes y hoy ya hay muchos autos que compiten, digamos, que juegan para ganar una carrera. Hay varios equipos que ahora sí se puede decir es una carrera peleada, que antes largaba primero un Schumacher o cualquiera y terminaba la carrera ganando y no había y los demás allá lejos, y hoy no, hoy es más competitivo, hoy tenés hasta, te diría, como 10, 12 autos que son para pelear una carrera. Qué bueno. Acá solamente hago un paréntesis, porque Marce tiene un hobby de todos los sábados, que es andar en velero. Hay un amigo que tiene un velero pero él, como siempre, como hizo en el rally, él es el mecánico del velero también, Y sí. ¿no? Sí, yo le he hecho el motor, incluso ahora hace poquito le cambiamos el motor y como es muy amigo y los sábados nos dedicamos a ir a navegar, que la disfrutamos perfecta y que vamos a almorzar por ahí a algún lado de la isla, donde sea, y disfrutamos a full con los amigos. Y además es como una gran excusa, ¿no? Porque no hay que arreglarle esto, que la bomba, que la heladera, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, pero que es muy lindo tu hobby, Marcel. Sí. Todavía no tuve la oportunidad de compartir, así que un día me gustaría salir a navegar con ustedes. Vamos a hacer un ping-pong, Marce, de marcas. ¿Cuáles te gustan más? ¿Estás listo? Yo te pregunto, ¿Ford o Chevrolet? Ford. ¿Ford o Renault? Ford. ¿Ford o Peugeot? Ford. ¿Ford o Fiat? Ford. ¿Ford o Volkswagen? Y ahí te podría hacer un par y par. Epa, bueno, ¿con cuál me quedo? Me tengo que quedar con una. Y me quedo con Volkswagen. Esta ya sé la respuesta. ¿Volkswagen o Toyota? Toyota. ¿Toyota o Mercedes-Benz? Toyota. ¿Toyota o BMW? Toyota. ¿Toyota o Mazda? Toyota. ¿Toyota o Dodge? Toyota. Y ganó Toyota. Sí. Obvio, ya vieron al principio lo que él opinaba. Marce, ¿la estás pasando bien? Perfecta. La verdad, inesperado esto. Qué bueno. La verdad, una hora excelente. Antes, esperá que no temas que incluso te digo que haría otro programa más porque hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que quedaron, pero yo tengo más preguntas para vos. ¿Antes era más fácil manejar? No más fácil, no era la facilidad de hoy. Un auto antes no existía la dirección hidráulica. Sacabas músculo manejando antes. Exacto, ni freno de potencia y nada. Y era un auto más común de calle, no tenían las velocidades de los autos que tienen hoy. Que justamente los otros días que viste el programa de esta gente de Mercedes-Benz, sí, que te decían antes un camionero tenía los músculos así de manejar y hoy lo manejas No, así. si yo tuve la oportunidad, contaba que tuve la oportunidad de subirme al camión y era como manejar un auto. Pero por eso mismo te digo, así que vos fíjate hasta dónde llegó la Qué bueno, ¿no? Y cómo sigue mejorando la tecnología, porque no es solamente hoy pensar en el cuidado del medio ambiente, el auto eléctrico, el híbrido, sino y mismo de la seguridad, ¿no? Hoy la cantidad de airbags que hay en los autos, etcétera. ¿Qué auto era el más indestructible en tu época? Y en mi época, claro, no había mucho, era duro para mencionarlo, el Falcon. El Ford Falcon. ¿Qué cliente era el más difícil antes? ¿Qué tipo de cliente? Y difícil en el sentido
¿Difícil por el auto o difícil? Difícil como cliente, por sus exigencias. Y habían algunos y se ponían pesados. Y bueno, pero... Es un negocio, ¿no? Y hay de todo. Exacto, sí. ¿Y hoy los clientes son más difíciles o menos difíciles que antes? No, hoy ya son... aparte hoy la clientela se hace muy amigo enseguida del taller y de la gente. ¿Qué auto que te lo mencionan y decís, no, ni me lo traigas, no quiero arreglar más este auto? Autos con GNC. Genial, Marce, que lo dijiste. Además, bueno, me pasó hace poco que fui al taller y realmente estropea el motor del auto. Sí, no, pero aparte tienen muchos problemas y después está la guerra entre el mecánico y el que coloca los equipos GNC. Se sacan enseguida el lazo de encima, como nosotros decimos. Nosotros te lo dejamos bien con nafta. Si vos después con gas no te anda, y bueno, entonces va del gasista, el gasista le dice, no, dice, esto tienen problema con el mecánico, y así es. Y así va y viene. Exacto. ¿De quién es la culpa? Nosotros optamos a decir, no, vamos a abrir. ¿Qué marca te sorprendió? ¿Qué marca de autos te sorprendió para bien? Y para bien, marca, y yo te digo que está Toyota, te sorprende siempre. Exacto, te sorprende con lo nuevo, como incluso ahora Toyota ya están hablando para el año 27 con hidrógeno. Excelente. Así que imagínate que... ¿Qué auto, Marce, nunca le metiste mano y te gustaría, ojalá alguna vez me llegue este auto para arreglar? Una Ferrari, una Lamborghini sería, pero tocar el cielo. Pero ahí, Marce, vamos todos. No solamente metes mano, nos sacamos fotos, lo subimos a las redes. Por eso te digo, ahí sería tocar el cielo con las manos. ¿Y el auto que nunca manejaste y que soñás manejar? Y yo una Ferrari, una Lamborghini. Bueno, pues se nota, ¿no? La remera, Ferrari. ¿Qué cosa odias más o te molesta más que te pidan en el taller? ¿Qué me pidan? Yo, a ver, por ahí te ayudo con esta, que vos alguna vez lo mencionaste. Me llaman por teléfono y me ponen el ruidito. Digamos, te graban el ruidito con el celular y después te lo hacen escuchar. Y digo, ¿cómo puedo saber yo de dónde es el ruido, de dónde viene? No sé. Como otros que vienen, dicen, me hace un ruidito, lo salís a probar y no lo escuchás. Y dice, mira, justamente no lo hace en este momento. Le digo, es lo mismo que cuando vas al dentista, tenés un dolor de muela y vas al dentista y te asustás y no sabés cuál es la muela que te está doliendo. Marce, como vos dijiste, nos quedó corto el stream, nos quedaron un montón de cosas para hablar. Mismo yo quería hablar de Lady Fierros. La verdad que me siento orgullosa de la familia, de los padres, de decir... yo, muchos saben, vengo del mundo corporativo y hoy hablar, le encantan los fierros, es mecánica de autos. Me encanta haber pegado este volantazo y bueno, la preocupación que vos tenías de que qué iba a pasar el día que yo no quiera estar más en el taller, a pesar de que hoy vos seguís ahí al pie del cañón, quédate tranquilo, Marce, que tu legado continúa, acá la familia presente, que tu legado va a seguir. Así que gracias, Marce, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que no es con champán, pero bueno, tenemos que manejar. Así que feliz Navidad para todos y para todo el equipo también. Y para todo el equipo. Y nos encontramos en Año Nuevo, que va a ser el último programa del año de Lady Fierros desde el YouTube de Casa Marketing Registrado y en directo por Fox Sports 3. Feliz Navidad para todos.